Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de análisis dimensional, en el cual aplicaremos las ecuaciones dimensionales y además algunas propiedades de dichas ecuaciones, y además veremos el principio de homogeneidad de Fourier, y también vamos a aplicar las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas a partir de las magnitudes fundamentales. Como reseña histórica podríamos decir que Jean Fourier fue un físico matemático de origen francés, cuyo aporte fundamental fue en la termodinámica, aplicando su famosa serie que lleva su nombre, la serie de Fourier, método que le permitió resolver la ecuación del calor, y la transformada de Fourier, que le permitió además dar una explicación física al efecto invernadero. Este científico francés estudió en la Escuela Superior de París y tuvo como maestros a los matemáticos Joseph Lagrange y a Pierre Laplace. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir el análisis dimensional, y dice así: sirve para expresar las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales, que son la longitud, cuya unidad es el metro y cuya dimensión es L mayúscula, la masa, cuya unidad es el kilogramo y cuya dimensión es M mayúscula, el tiempo, cuya unidad es el segundo y cuya dimensión es T mayúscula, la temperatura termodinámica, cuya unidad es el grado Kelvin y cuya dimensión es θ, la intensidad de corriente eléctrica, cuya unidad es el amperio y cuya dimensión es la I mayúscula, la intensidad luminosa, cuya unidad es la candela y cuya dimensión es J mayúscula, y la cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol y cuya dimensión es N mayúscula. Entonces, chicos, no se olviden, el Sistema Internacional de Medidas ha adoptado 7 magnitudes fundamentales, las cuales son empleadas por todos los países en el mundo. Y además nos dice, es aplicado para deducir fórmulas físicas y comprobar su veracidad en base a las observaciones experimentales a partir de la recolección de datos y empleando el principio de homogeneidad dimensional de sus términos. Entonces, chicos, no se olviden, es fundamental aprenderse el principio de homogeneidad del físico matemático Jean Fourier. A continuación pasaremos a estudiar las ecuaciones dimensionales, y esta nos dice, son expresiones algebraicas que relacionan las magnitudes derivadas en función de las fundamentales, sea la magnitud X. Si nosotros a dicha magnitud lo encerramos entre corchetes, esto se lee como ecuación dimensional de la magnitud X, y estará en función a las magnitudes fundamentales de la longitud, que es L mayúscula elevado a un exponente A, o de la magnitud masa, que está representado por la letra M mayúscula elevado al exponente B, o por la magnitud tiempo, que está representado por la letra T mayúscula elevado a un exponente C, o por la magnitud temperatura termodinámica, que está representado por θ elevado al exponente D. También podría estar en función de las 3 magnitudes fundamentales que faltan, elevados a un cierto exponente. Entonces diremos que L, M, T y θ son las magnitudes fundamentales, y A, B, C y D minúscula son exponentes numéricos que pertenecen a los números reales. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a enunciar las 3 propiedades de las ecuaciones dimensionales. Y la primera propiedad nos dice, las cantidades adimensionales o sin unidad son las constantes numéricas como el número 7, es decir, todos los números enteros,
Además, pueden ser los números racionales, los números decimales, los números irracionales como raíz de 3, el número pi, todos los ángulos sexagesimales, todas las razones trigonométricas, el número neperiano, todos los logaritmos de base 10, los logaritmos neperianos, etc. Entonces aquí se cumple lo siguiente, que la ecuación dimensional del número 7 es igual a la ecuación dimensional de la raíz cuadrada de 3 y a su vez será igual a la ecuación dimensional de pi y será igual a la ecuación dimensional del ángulo de 45 grados y será igual a la ecuación dimensional del seno de 30 grados igual a la ecuación dimensional del número neperiano igual a la ecuación dimensional del logaritmo en base 10 del número 3 y todas estas ecuaciones dimensionales serán igual a la unidad. A continuación pasamos a la propiedad 2 y esta nos dice: los términos dimensionales de una magnitud física no cumplen con las leyes algebraicas de la suma y la resta. Entonces, como podemos observar, en el primer caso tenemos que los términos de dicha ecuación no se van a sumar ni restar, solamente se van a comparar. Solamente van a tener que cumplir que dichos términos estén en las mismas magnitudes. Es decir, el primer término se encuentra en la magnitud masa, igual el segundo término está en la magnitud masa, el tercer término también se encuentra en la magnitud masa. Entonces, para que dicha ecuación sea dimensionalmente homogénea, todos sus términos tienen que estar en una misma magnitud. A continuación pasamos al caso B. Y como podemos observar, los cuatro términos de dicha ecuación tienen la misma magnitud. LT a la menos 1, LT a la menos 1, LT a la menos 1. Esa es la magnitud de la velocidad. Entonces, para que la ecuación sea dimensionalmente homogénea, dichos términos tienen que tener la misma unidad de la velocidad. A continuación pasaremos a la propiedad 3. Y este nos dice el principio de homogeneidad de Fourier. Nos dice que una ecuación será dimensionalmente homogénea si todos los términos de la ecuación tienen igual dimensión. Entonces, es verdad, si una ecuación es dimensionalmente homogénea, eso significa que los términos de la expresión matemática tienen que tener la misma ecuación dimensional. Entonces diremos, la ecuación dimensional de la magnitud A tendrá que ser igual a la ecuación dimensional de la magnitud B y además tendrá que ser igual a la ecuación dimensional de la magnitud C y concluiríamos que tendría que ser igual a la ecuación dimensional de la magnitud D, los cuales son términos de dicha ecuación. A continuación vamos a analizar dos casos particulares. Aquí tenemos la siguiente ecuación. Y dicha ecuación será dimensionalmente homogénea si nosotros aplicamos la ecuación dimensional a ambos miembros. Se procederá de la siguiente manera: ecuación dimensional del término del primer miembro, que en este caso es la magnitud A, será igual a las ecuaciones dimensionales de los términos del segundo miembro. Entonces será ecuación dimensional de la magnitud B por la ecuación dimensional de la magnitud C elevado al exponente numérico adimensional A entre la ecuación dimensional de la magnitud D. Como podemos observar, en dicha ecuación no se le puede aplicar la ecuación dimensional al exponente A. Y además, como nosotros sabemos que el exponente A es una cantidad numérica adimensional, que en algunos casos puede estar formado por algunas magnitudes derivadas, y entonces, en ese caso, podríamos decir que la ecuación dimensional de la cantidad numérica adimensional A será igual a la unidad. Muy bien. A continuación pasamos al segundo caso. Y este nos está dando la siguiente ecuación. Y diremos que dicha ecuación será dimensionalmente homogénea si se cumple lo siguiente. Si nosotros sacamos ecuación dimensional a ambos miembros, diremos lo siguiente: ecuación dimensional de los términos del primer miembro, en este caso sería ecuación dimensional de la magnitud A, será igual a la ecuación dimensional
del término del segundo miembro, que en este caso sería la ecuación dimensional de la razón trigonométrica seno de b por c. Y como nosotros sabemos que todas las razones trigonométricas son cantidades adimensionales, entonces su ecuación dimensional será igual a la unidad. Entonces obtendríamos que la ecuación dimensional de la magnitud A es igual a 1. También podemos observar que el ángulo de la razón trigonométrica puede estar en función de las magnitudes derivadas. Entonces, como el ángulo también es una cantidad adimensional, podríamos decir la ecuación dimensional del ángulo que está formado por el producto de la magnitud del b por c será igual a la ecuación dimensional de la magnitud b por la ecuación dimensional de la magnitud c. Como se trata de un ángulo adimensional, dicha ecuación dimensional se igualará a la unidad. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a desarrollar algunas ecuaciones dimensionales derivadas. La primera ecuación dimensional es la ecuación dimensional del área y es el producto de dos dimensiones. Por eso tiene como ecuación dimensional a la longitud elevado al cuadrado. La unidad en el sistema internacional del área es el metro cuadrado. Pasamos a la segunda ecuación dimensional, que es el volumen, y es el producto de sus tres dimensiones. Es por eso que es igual a la longitud elevado al cubo. La unidad del volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. Pasamos a la tercera ecuación dimensional, que es la velocidad, y nosotros sabemos que la velocidad es igual al espacio recorrido entre unidad de tiempo. Es por eso que la ecuación dimensional de la velocidad es Lt a la menos 1. Y la unidad en el sistema internacional de la velocidad es metros por segundo. Pasamos a la siguiente ecuación dimensional, que es la aceleración. Y nosotros sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Entonces me da Lt a la menos 2. La unidad en el sistema internacional de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Pasamos a la siguiente ecuación dimensional, que es la fuerza. Y nosotros sabemos que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Como nosotros sabemos que la masa está representado por la m mayúscula y además sabemos que la aceleración está representado por la ecuación dimensional Lt a la menos 2. Es por eso que sale m por Lt a la menos 2. La unidad en el sistema internacional de la fuerza es el newton. A continuación pasamos a la siguiente ecuación dimensional y esta es la del trabajo o la energía. Y nosotros sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Como nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la fuerza es ml por t a la menos 2 y nosotros sabemos que el desplazamiento es igual a L, entonces L por L sería L al cuadrado. Entonces nos estaría saliendo m por L al cuadrado por t a la menos 2. Y la unidad en el sistema internacional del trabajo o la energía es el joules. A continuación pasamos a la siguiente ecuación dimensional, que en este caso es la potencia. Y nosotros sabemos que la potencia es la unidad de trabajo por la unidad de tiempo. Y nosotros sabemos que la ecuación dimensional del trabajo es ml al cuadrado t a la menos 2 entre el tiempo. El tiempo sube al numerador con el exponente con signo cambiado. T a la menos 1 y t a la menos 1 por t a la menos 2 se suman exponentes, menos 2 más menos 1, eso me da menos 3. Entonces la ecuación dimensional de la potencia sería m por L al cuadrado por t a la menos 3. Y la unidad en el sistema internacional de la potencia es el watt. A continuación pasamos a la siguiente ecuación dimensional. En este caso es la densidad. Y nosotros sabemos que la densidad es masa entre volumen. Nosotros sabemos que la masa está representado por la letra mayúscula m entre el volumen. Y el volumen es L al cubo. El L al cubo que está en el denominador pasa al numerador con el exponente con signo cambiado. Entonces me queda m por L a la menos 3. La unidad en el sistema internacional de la densidad es el kilogramo por el metro cúbico. A continuación pasamos a la siguiente ecuación dimensional y esta es la presión. Y nosotros sabemos que la presión es la fuerza por unidad de área. Y la ecuación de la fuerza nosotros sabemos que es ml por t a la menos 2 entre el área. Y el área está representado por L al cuadrado.
el L al cuadrado que está en el denominador sube al numerador con el exponente con signo cambiado. Sube con menos 2 y menos 2 más 1 me da menos 1. Entonces me quedaría para la presión M L a la menos 1 por T a la menos 2. Y la unidad en el Sistema Internacional de la Presión es el pascal. A continuación pasamos a la siguiente ecuación dimensional, que en este caso es la velocidad angular. Y la velocidad angular es igual al ángulo barrido entre unidad de tiempo. Nosotros sabemos que la ecuación dimensional de todo ángulo es la unidad entre el tiempo, que está representado con la letra T. El T que está en el denominador pasará al numerador con el exponente con signo cambiado. Entonces pasará a ser T a la menos 1. Y la unidad en el Sistema Internacional es el Hertz. A continuación pasamos a la siguiente ecuación dimensional, que es del periodo. Y el periodo está definido como la unidad de tiempo que se demora en dar una vuelta. Entonces me quedaría que la ecuación dimensional del tiempo es T. Y la unidad en el Sistema Internacional del periodo es el segundo. A continuación pasamos a la siguiente ecuación dimensional, y es la capacidad calórica. Y eso es igual a la masa M por la longitud L elevado al cuadrado por el tiempo elevado a la menos 2 por la temperatura termodinámica θ elevado a la menos 1. Y la unidad de la capacidad calórica en el Sistema Internacional es el joules entre kilogramos por grado Kelvin. A continuación pasamos a la siguiente ecuación dimensional, y es de la iluminación. Es la intensidad luminosa por unidad de área. Y la unidad de la iluminación en el Sistema Internacional es el lux, que es un lumen por metro al cuadrado. A continuación pasamos a la siguiente ecuación dimensional, que es la carga eléctrica. Y este es igual a la intensidad de corriente I por el tiempo T. Y como podemos observar, la unidad en el Sistema Internacional de la carga eléctrica es el coulomb. Y finalmente pasamos a la última ecuación dimensional, que es la capacidad eléctrica. Y eso es igual a la longitud elevado al cuadrado por el tiempo a la cuarta por la masa a la menos 1 y por la intensidad de corriente elevado al cuadrado. Y cuya unidad en el Sistema Internacional es el Faraday. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y este nos dice hallar la ecuación dimensional de K si P es presión, D es densidad y A es área. Como podemos observar, nos están dando la siguiente expresión, que será dimensionalmente homogénea. Y como nos están pidiendo hallar la ecuación dimensional de K, entonces se aplicará ecuación dimensional a todos los términos de la siguiente expresión. Entonces, aplicándolo en el primer miembro, encontramos a la presión. Entonces diremos ecuación dimensional de la presión P será igual. De la misma manera sacamos ecuación dimensional al segundo miembro. Entonces sería ecuación dimensional del seno de 27 grados sobre la ecuación dimensional de K por ecuación dimensional de D entre la ecuación dimensional de A. Nosotros sabemos por teoría que el seno de 27 es una cantidad numérica, es una cantidad adimensional. Entonces la ecuación dimensional del seno de 27 grados nosotros sabemos que vale 1. Muy bien. En dicha ecuación vamos a despejar la ecuación dimensional de K. Entonces, como la ecuación dimensional de K está dividiendo en el segundo miembro, pasará a multiplicar al primer miembro. Multiplicaría a la ecuación dimensional de P. Y la ecuación dimensional de P que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. De esta manera estaríamos despejando la ecuación dimensional de K.
Entonces, en el segundo miembro me quedaría 1 por ecuación dimensional de D. Me queda ecuación dimensional de D entre la ecuación dimensional de P pasó a dividir al segundo miembro, entonces coloco ecuación dimensional de P y en el segundo miembro me queda en el denominador ecuación dimensional de A. Muy bien. El paso siguiente sería deducir las ecuaciones dimensionales de cada una de estas magnitudes. Nos están diciendo que D representa a la densidad. Entonces nosotros que sabemos que la densidad proviene de dividir la masa entre el volumen. Nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la masa está representado por la letra M mayúscula y la ecuación dimensional del volumen es la multiplicación de sus tres dimensiones. Entonces sería la longitud elevado al cubo. Entonces, la ecuación dimensional de la densidad sería M y el L al cubo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces, el L al cubo sube al numerador con el exponente con signo cambiado, menos 3. Entonces, reemplazando la ecuación dimensional para la densidad sería M, L a la menos 3. Muy bien. Ahora vamos a deducir la ecuación dimensional de la presión. Nosotros sabemos por concepto que presión es igual a dividir fuerza por unidad de área entre área. Nosotros sabemos por definición que fuerza es masa por aceleración. Entonces me quedaría entre área. Entonces decimos que la presión es igual, reemplazando la ecuación dimensional de la masa, nosotros que sabemos que masa es M mayúscula. Nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la aceleración es la ecuación dimensional de la velocidad entre la ecuación dimensional del tiempo. Y velocidad entre tiempo, eso me da longitud entre el tiempo a la menos 2. Y para no tener dudas, nosotros sabemos que las unidades de la aceleración es metros entre segundo al cuadrado. Metro representa la longitud y el segundo al cuadrado que está en el denominador es el tiempo elevado al cuadrado. Pero como lo hemos subido al primer miembro, entonces subiría con signo cambiado el exponente t a la menos 2 entre el área. Y nosotros sabemos que la ecuación dimensional del área es multiplicar dos dimensiones. Es longitud por longitud o longitud al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí lo que podríamos hacer es simplificar un L arriba con un L abajo. Se cancela y me queda un solo L en el denominador. Entonces acá sería M y el L que está con exponente 1 en el denominador sube al numerador pero con el signo del exponente cambiado. L a menos 1 por T a la menos 2. Entonces así hemos deducido la ecuación dimensional de la presión, que es M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Entonces reemplazando colocamos M por L a la menos 1 y por T a la menos 2. Muy bien. Y eso está multiplicado por la ecuación dimensional del área. Y nosotros sabemos que la ecuación dimensional del área es multiplicar dos dimensiones. Es decir, multiplicar sus longitudes y L por L es igual a L al cuadrado. Entonces, para resolver este tipo de expresión vamos a aplicar la teoría de exponentes. Entonces diremos lo siguiente. La masa que está en el numerador con la masa que está en el denominador se elimina. Entonces nos queda en el numerador L a la menos 3 y reduciendo términos en el denominador nos estaría quedando lo siguiente. L a la menos 1 por L al cuadrado
y nosotros sabemos que en producto de bases iguales los exponentes se suman. Entonces sería, pongo un L y sumamos exponente, menos 1 más 2, eso me da 1, multiplicado por t a la menos 2. Muy bien. El siguiente paso es subir los términos del denominador al numerador. Entonces, si nosotros subimos el L que está en el denominador al numerador, subiría el L con el exponente, pero con signo cambiado. Si acá es más 1, entonces pasará a ser menos 1. Y como está multiplicando con L a la menos 3, decimos producto de bases iguales se suman. Y menos 3 más menos 1, acá me quedaría L a la menos 4. De igual manera, si el tiempo se encuentra en el denominador y lo queremos pasar al numerador, pasaría, pero con el exponente con signo cambiado, pasaría de menos 2 a más 2. Finalmente diremos que la ecuación dimensional de K es igual a L a la menos 4 por T al cuadrado. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y este nos dice hallar la ecuación dimensional de K si P es potencia, W es peso y V es volumen. Y como podemos observar, nos están dando la siguiente expresión que es dimensionalmente homogénea. Entonces el primer paso sería aplicar la ecuación dimensional a ambos miembros. Entonces aplicando la ecuación dimensional para el primer miembro sería la ecuación dimensional de todos sus términos. Ecuación dimensional de P, que es la potencia, por la ecuación dimensional de V, que es el volumen, y esto será igual. De la misma manera, aplicamos la ecuación dimensional a todos los términos del segundo miembro. Ecuación dimensional de K, de lo que nos están pidiendo, por ecuación dimensional de W, que es el peso, sobre la ecuación dimensional de 2. Muy bien. Nosotros sabemos que el número 2 es una cantidad adimensional y por propiedad la ecuación dimensional de una cantidad adimensional es 1. Entonces colocamos directamente que esto vale 1. Muy bien. A continuación pasaremos a despejar la ecuación dimensional de K de la siguiente expresión. Entonces diremos la ecuación dimensional del peso W que está multiplicando acá en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Entonces despejando la ecuación dimensional de K, por comodidad lo vamos a colocar dicha ecuación dimensional de K en el primer miembro. Entonces todo esto pasará al segundo miembro por comodidad, entonces se hará igual al producto de las ecuaciones dimensionales de P por la ecuación dimensional de B. Y como dijimos que la ecuación dimensional del peso W ha pasado a dividir, entonces sería entre ecuación dimensional del peso, que en este caso es W. Muy bien. A continuación pasaremos a deducir las ecuaciones dimensionales del peso W. Entonces nosotros sabemos que el peso tiene unidad de fuerza, entonces el peso realmente es una fuerza. Nosotros sabemos por conceptos físicos que la fuerza proviene de multiplicar la masa por la aceleración. Muy bien. Nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la masa es m mayúscula y además nosotros sabemos que la aceleración tiene como unidades metros entre segundo al cuadrado. Metro representa la longitud, entonces por longitud, y el segundo al cuadrado que está en el denominador representa al tiempo, tiempo al cuadrado. Como está en el denominador, pasará al numerador con el exponente con signo cambiado. Eso significa pasará como t a la menos 2. Y así deducimos
que la ecuación dimensional de la fuerza es m por L por T a la menos 2. También nos están diciendo que P es potencia, y nosotros sabemos que potencia por definición física es lo siguiente: la potencia es igual al trabajo por unidad de tiempo. También nosotros sabemos por definición física que el trabajo es fuerza por desplazamiento entre el tiempo. Nosotros sabemos que fuerza tiene la ecuación dimensional de m L T a la menos 2 por desplazamiento. Nosotros sabemos que desplazamiento tiene ecuación dimensional de longitud, porque desplazamiento es una longitud por longitud entre el tiempo. Y la ecuación dimensional del tiempo es T. Entonces diremos que la potencia tiene como ecuación dimensional, nos queda m por, reduciendo términos en el numerador, L por L me queda L al cuadrado. Y para el tiempo vemos que el tiempo T está dividiendo, entonces lo pasamos a multiplicar al numerador y el exponente pasa con signo cambiado, pasaría con menos 1. Y producto de bases iguales, los exponentes se suman. Menos 2 más menos 1, acá me da T a la menos 3. Entonces, esa sería la ecuación dimensional de la potencia. Muy bien. Entonces, reemplazando directamente en la expresión, diremos lo siguiente. Esto es igual, reemplazamos ecuación dimensional de la potencia. Lo hemos deducido que es masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 3 por ecuación dimensional del volumen. Eso es fácil, es multiplicar sus tres dimensiones, es L al cubo. Muy bien, L al cubo entre la ecuación dimensional del peso, y nosotros sabemos que peso representa una fuerza. Será la ecuación dimensional de la fuerza, que está representado por masa por longitud por el tiempo a la menos 2. Muy bien. Simplificando la expresión, diremos lo siguiente: el m que está multiplicando en el numerador con el m que está multiplicando en el denominador se cancelan, reduciendo términos en el numerador, multiplicación de bases iguales, entonces exponentes se suman. 2 más 3, esto me da 5, acompañado por el tiempo a la menos 3, entre, y en el denominador me queda L por T a la menos 2. Y esto es igual. A continuación vamos a pasar los términos que están en el denominador al numerador. Si L, que está dividiendo, pasa a multiplicar al numerador, el exponente de L cambia de signo, entonces pasa de más 1 a menos 1. Y tendríamos producto de bases iguales, entonces sería colocar un L y sumar los exponentes. 5 más menos 1, eso me da 4. De igual manera, tenemos al T elevado a la menos 2, dividiendo, y si lo queremos pasar a multiplicar, entonces el T pasaría a multiplicar, pero con el exponente con signo cambiado, sería T al cuadrado. Entonces tendríamos T a la menos 3 por T al cuadrado. Entonces, producto de bases iguales, colocamos la misma base y sumamos exponente. Menos 3 más 2, eso me da menos 1. Finalmente, diremos que la ecuación dimensional de K es longitud a la cuarta por tiempo a la menos 1. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice hallar la ecuación dimensional de H si P es presión y E es energía. Y como podemos observar, nos están dando la siguiente expresión, que es dimensionalmente homogénea. Entonces el procedimiento me dice aplicar ecuación dimensional a toda la expresión. Entonces, aplicando la ecuación dimensional al primer miembro, sería ecuación dimensional de H, y es lo que nos están pidiendo, es igual
Aplicando la ecuación dimensional a todos los términos del segundo miembro, diremos ecuación dimensional de K por la ecuación dimensional de P, que sería la presión, pero que está elevado al cuadrado. Ojo chicos, muy importante saber que la ecuación dimensional se aplica solamente a las bases, nunca a los exponentes. Entonces el exponente queda como 2. Muy bien. Por la ecuación dimensional de coseno, cuyo ángulo es K entre E. Muy bien. Y nosotros sabemos por concepto que las razones trigonométricas son cantidades adimensionales. Entonces, la ecuación dimensional del coseno, nosotros sabemos que vale 1. Muy bien. Entonces, aquí, esto nos estaría saliendo ecuación dimensional de K por la ecuación dimensional de la presión. Pero nosotros, en un ejemplo anterior, ya deducimos cuál era la ecuación dimensional de la presión. Nosotros sabemos que por conceptos físicos la presión es la división de la fuerza entre el área. Además también sabemos que la fuerza por conceptos físicos es el producto de la masa por la aceleración. Y además nosotros sabemos que la aceleración tiene unidades metros entre segundo al cuadrado. Metro es longitud entre el segundo es tiempo, entre tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo sube al numerador, sería L por T a la menos 2. Y eso hicimos en el ejercicio anterior y obtuvimos que la ecuación dimensional de la presión era masa por longitud a la menos 1 y por tiempo a la menos 2. Muy bien, y todo esto está elevado al cuadrado. Y lo dejamos ahí momentáneamente, porque aquí nosotros vamos a aplicar el siguiente concepto, que si el ángulo de una razón está compuesto por magnitudes, entonces le podríamos aplicar ecuación dimensional a dicho ángulo. Entonces, como el ángulo de dicha razón tiene a la magnitud E de energía y a la magnitud K, entonces aplicándole ecuación dimensional al ángulo, que es K entre E, que es la energía, y además como sabemos que eso es un ángulo, que es una cantidad numérica adimensional, nosotros sabemos que la ecuación dimensional será igual a 1. Muy bien. Desarrollando la siguiente expresión, nosotros sabemos que la ecuación dimensional de un cociente es ecuación dimensional del numerador, que en este caso sería K, entre ecuación dimensional del denominador, que sería E. Despejando la ecuación dimensional K del numerador, la ecuación dimensional E del denominador, que está dividiendo, pasará a multiplicar al segundo miembro. Y ecuación dimensional de E por 1 es igual a ecuación dimensional de E. Muy bien. Entonces diremos que la ecuación dimensional de K es igual a la ecuación dimensional de la energía. Pero la energía tiene las mismas unidades que el trabajo. Entonces sería la ecuación dimensional del trabajo. Entonces tendríamos que deducir la ecuación dimensional del trabajo. Entonces obtendríamos que la ecuación dimensional de la energía, que es la misma que la ecuación dimensional del trabajo, es masa por longitud elevado al cuadrado y por el tiempo elevado a la menos 2. Finalmente, reemplazando la ecuación dimensional K en la primera expresión, diremos lo siguiente: ecuación dimensional de K, que vale m por L al cuadrado por T a la menos 2 por, y como podemos observar, acá tenemos un paréntesis elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a aplicar los conceptos de teoría de exponentes, el concepto de potencia de potencia. Entonces, como
m tiene exponente 1, el exponente invisible, se multiplicarán los exponentes. 1 por 2, eso me da que m está elevado a 2. De igual manera, para L, potencia y potencia, multiplicación de exponentes menos 1 por 2, eso me da menos 2. Y terminamos con T elevado, producto de exponentes, menos 2 por 2, eso me da menos 4. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos lo siguiente. Acá tenemos m por m cuadrado. Entonces, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces me queda que m está elevado, suma de exponentes, 1 más 2, 3. Ahora tengo el producto de L al cuadrado por L a la menos 2. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Menos 2 más menos 2, eso me da 0. Y toda cantidad elevado al 0 me da 1. Entonces queda 1, que es el factor invisible, por... Ahora pasamos a reducir al tiempo. Producto de bases iguales, exponentes se suman. T a la menos 2 por T a la menos 4, colocamos T y sumamos exponente. Menos 2 más menos 4, eso me da menos 6. Finalmente diremos que la ecuación dimensional de H es m al cubo por T a la menos 6. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Y este nos dice hallar la fórmula empírica de la presión dinámica de un fluido en términos de su densidad y su velocidad. Entonces, en este tipo de ejercicios que nos piden hallar fórmulas o fórmulas empíricas, se debe de proceder de la siguiente manera. Como nos están diciendo que la fórmula tiene que ser de la presión dinámica, entonces decimos que sea P la presión dinámica del fluido, y esto será igual, y además nos dice que dicha fórmula tiene que estar en términos de la densidad y la velocidad de dicho fluido. Entonces colocamos D de densidad del fluido multiplicado por V, que vamos a llamar a la velocidad del fluido. Chicos, no se olviden que en una fórmula empírica los términos siempre van a estar elevados a ciertos exponentes. En este caso voy a decir que el exponente del término densidad va a ser X, y el exponente del término velocidad, que en este caso está representado por V, lo voy a llamar Y. Muy bien. Y siempre va a ir multiplicado por una constante numérica que se coloca delante, por la constante K. Muy bien. Ahora sí, esta sería mi ecuación física empírica. Lo que vendría a continuación sería hallar los valores que toman los exponentes X y Y, que serán cantidades numéricas adimensionales. Entonces, si dicha expresión obtenida es dimensionalmente homogénea, diremos lo siguiente. Aplicando la ecuación dimensional a ambos miembros, diremos lo siguiente. Para el primer miembro sería ecuación dimensional de la presión es igual a la ecuación dimensional de todos los términos del segundo miembro. Entonces sería ecuación dimensional de K por la ecuación dimensional de D, que en este caso es la densidad, elevado al exponente X, al cual no se le saca la ecuación dimensional, nosotros ya sabemos, por la ecuación dimensional de V, que representa a la velocidad. Y esto está elevado al exponente Y. Muy bien. A continuación pasaremos a reemplazar la ecuación dimensional de cada una de las magnitudes. Y como tenemos la ecuación dimensional de la presión, eso ya lo determinamos en un ejercicio anterior, deduciendo que la ecuación dimensional de la presión es masa por longitud elevado a la menos 1 y por el tiempo elevado a la menos 2. Y esto es igual. Al comienzo nosotros hemos dicho que K era una constante adimensional y
la ecuación dimensional de las constantes adimensionales vale 1. Muy bien. Pasamos a determinar la ecuación dimensional de D, que es la densidad. Y nosotros sabemos, por conceptos físicos, que la densidad proviene de dividir la masa entre el volumen. Nosotros sabemos que masa está representado por M mayúscula y el volumen es el producto de 3 dimensiones. Entonces sería longitud al cubo. Entonces estaríamos deduciendo que la ecuación dimensional de la densidad es masa y la longitud al cubo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, y nosotros sabemos que si la longitud pasa a multiplicar, el signo del exponente cambia, sería menos 3. Entonces la ecuación dimensional de la densidad es m por L a la menos 3. También nos están diciendo hallar la ecuación dimensional de la velocidad, y nosotros sabemos que la velocidad es igual al desplazamiento por unidad de tiempo. El desplazamiento está representado por la longitud L y el tiempo por la T mayúscula. Entonces diremos L, el T que está dividiendo pasa a multiplicar al numerador, pero el exponente cambia de signo. Si acá es más 1, acá sería menos 1. Es por eso que nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la velocidad es L por T a la menos 1. Por así, reemplazando las ecuaciones dimensionales, primero, para la densidad, nos ha salido m L a la menos 3, y esto está elevado al exponente x por la ecuación dimensional de la velocidad, que es L por T a la menos 1, y todo esto está elevado a la y. Muy bien. Entonces, reduciendo la expresión, diremos lo siguiente: que m L a la menos 1 por T a la menos 2 es igual. Aquí aplicamos potencia de potencia. Como m tiene al exponente invisible 1, 1 por x sería m elevado a la x por L. Multiplicamos exponente, menos 3 por x, menos 3x por... De igual manera, acá potencia de potencia, L tiene al exponente invisible 1, 1 por y, sería L a la y, por T, el exponente T tiene el exponente menos 1, y menos 1 por y, eso me da menos y. Muy bien. Entonces, reduciendo términos, diremos lo siguiente: en el primer miembro me quedó m L a la menos 1 T a la menos 2 igual, ahora sí, en el segundo miembro tenemos m a la x, además tenemos el producto de L a la menos 3x por L a la y. Entonces, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces me quedaría L elevado a la suma de los exponentes, L a la menos 3x más y. Y terminaríamos completándolo con T elevado a la menos y. Entonces colocamos T elevado a la menos y. Muy bien. Entonces, por la igualdad de dicha expresión, podemos decir lo siguiente: por analogía de términos, en el primer miembro tenemos al factor m elevado al exponente 1, y en el segundo miembro también tenemos al factor m, que representan la masa, pero en este caso está elevado al exponente x. Entonces, por analogía y para que se aplique la igualdad, se cumple que x tiene que ser igual a 1. Entonces obtenemos que el valor de x es igual a 1. Muy bien. De igual manera, podríamos aplicarlo para el factor tiempo. El factor tiempo
en el primer miembro está elevado al exponente menos 2 y el factor tiempo en el segundo miembro está elevado al exponente menos y. Entonces, para que sean iguales, por analogía, y tendría que ser igual a 2. Entonces decimos que y será igual a 2. Muy bien. Para comprobar que dichos valores son los correctos, eso lo vamos a realizar con el factor longitud, que en el primer miembro está elevado a la menos 1 y en el segundo miembro está elevado a la menos 3x más y. Nosotros hemos dicho que x vale 1, entonces sería menos 3 por 1 menos 3 y y vale 2 y menos 3 más 2 me da menos 1. Entonces diremos que el valor de x vale 1 y que el valor de y vale 2. Son los valores correctos. Finalmente diremos que la ecuación física empírica obtenida sería la siguiente: que la presión es igual a la constante adimensional K multiplicado por la densidad elevado al exponente 1, exponente invisible, por la velocidad elevado al exponente 2. Entonces, finalmente diremos que la ecuación de dicha fórmula empírica sería esta, y esta sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5, y este nos dice hallar la ecuación dimensional de la magnitud x entre la ecuación dimensional de la magnitud y si W es el trabajo, D es la densidad y P es la presión. Y como podemos observar, nos están dando la siguiente ecuación, que es dimensionalmente homogénea. Entonces, aquí vamos a aplicar la tercera propiedad de la ecuación dimensional, aquella que enuncia el principio de homogeneidad de Fourier. Y dice así, que una ecuación es dimensionalmente homogénea si todos sus términos tienen la misma dimensión. Entonces, eso quiere decir que si nosotros aplicamos ecuación dimensional a todos los términos de la ecuación, estas ecuaciones dimensionales tienen que ser iguales. Y como en el primer miembro tenemos al término W que representa el trabajo, entonces diremos que la ecuación dimensional del trabajo representado por W tendrá que ser igual a la ecuación dimensional de los términos del segundo miembro. Y como podemos observar, en el segundo miembro hay dos términos, ya que están separados por la operación resta. Chicos, no se olviden, los términos de una ecuación van a estar separados o bien por una resta o bien por una suma. Entonces, aquí tenemos dos términos. Y además podemos observar que el primer término está formado por el producto de los factores de la magnitud x y de la magnitud d. Entonces, aplicándole ecuación dimensional a dicho término, sería ecuación dimensional del factor magnitud x por el factor que es la magnitud d, que sería la densidad. Y me dicen que eso es igual a la ecuación dimensional del segundo término, que de igual manera está formado por el producto de los factores y y p. Entonces sería ecuación dimensional de la magnitud y por la ecuación dimensional de la magnitud p, que en este caso sería la presión. Muy bien. A continuación vamos a determinar primero la ecuación dimensional de la magnitud x, y eso lo conseguimos en la primera igualdad. De esta igualdad conseguimos la ecuación dimensional de x. Entonces, despejando la ecuación dimensional de x que se encuentra en el segundo miembro, entonces la ecuación dimensional de d que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro y nos quedaría ecuación dimensional de W, que es el trabajo, entre la ecuación dimensional de d, que es la densidad. Entonces, acomodando la expresión, primero voy a colocar en el primer miembro la ecuación dimensional de x y en el segundo miembro la ecuación dimensional
de W, que es el trabajo entre la ecuación dimensional de la densidad que pasó a dividir. Entonces, eso lo hacemos por comodidad. Muy bien. Esto es igual. Y nosotros sabemos que la ecuación dimensional del trabajo, eso ya lo determinamos en un ejercicio anterior. Y la ecuación dimensional del trabajo es masa por longitud elevado al cuadrado por tiempo elevado a la menos 2 sobre la ecuación dimensional de D, que en este caso es la densidad. Eso también ya lo dedujimos en un ejercicio anterior, y eso es masa por longitud a la menos 3. Muy bien. Simplificando la expresión, diremos lo siguiente, que la ecuación dimensional de X será igual la masa que está multiplicando en el numerador con la masa que está multiplicando en el denominador, se cancela. El L que está elevado a la menos 3 que está en el denominador lo pasamos a multiplicar al numerador. Entonces pasaría con el exponente con signo cambiado, sería con L elevado al cubo. Y L al cuadrado por L al cubo, aplicando producto de bases iguales, se coloca la misma base y los exponentes se suman. 2 más 3, eso me da 5. Y lo completamos con T a la menos 2. Muy bien. A continuación pasaremos a hallar la ecuación dimensional de la magnitud Y. Y eso lo conseguimos igualando la ecuación dimensional de W del trabajo con la ecuación dimensional de este producto. De igual manera, despejando la ecuación dimensional de Y en este producto, la ecuación dimensional de P, de la presión que está multiplicando, pasará a dividir al primer miembro. Ordenando la ecuación, colocando en el primer miembro a la ecuación dimensional de Y, por comodidad, entonces en el segundo miembro nos queda ecuación dimensional de W, que es el trabajo entre, y nosotros sabemos que la ecuación dimensional de P, que es la presión, pasó a dividir entre la ecuación dimensional de la presión, que es P. Y esto es igual, nosotros sabemos que la ecuación dimensional del trabajo es M por L al cuadrado por T a la menos 2 sobre la ecuación dimensional de la presión. Eso también ya lo dedujimos en un ejercicio anterior. Y eso es M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Entonces, simplificando la expresión, diremos lo siguiente. El M que está multiplicando en el numerador con el M que está multiplicando en el denominador se cancelan. El L a la menos 1 del denominador sube a multiplicar al numerador, pero con el exponente con signo cambiado, sería L elevado a la 1. Entonces sería L cuadrado por L a la 1, producto de bases iguales, exponentes se suman, 2 más 1 sería 3. Y como podemos observar, aquí se repite en el numerador T a la menos 2 y en el denominador T a la menos 2. Y como son factores, estos se podrán cancelar por ser iguales. Entonces obtenemos que la ecuación dimensional de la magnitud Y es L al cubo. Entonces, lo que nos está pidiendo es la ecuación dimensional de la magnitud X entre la ecuación dimensional de la magnitud Y. Muy bien. Y nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la magnitud X es longitud elevado a la 5 por el tiempo elevado a la menos 2 entre la ecuación dimensional de la magnitud y eso es L al cubo. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas diremos lo siguiente. Esto es igual, y como observamos que tenemos L al cubo en el denominador, esto pasará al numerador multiplicando, pero con el exponente con signo cambiado. Pasará a multiplicar con L elevado a la menos 3. Y como tenemos multiplicando L a la 5 por L a la menos 3,
producto de bases iguales, colocamos la misma base L y sumamos exponentes. 5 más menos 3, eso me da 2. Y lo completamos con t elevado a la menos 2. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, va a haber un segundo video de este tema de análisis dimensional, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando las tres propiedades de las ecuaciones dimensionales, y además vamos a emplear las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas. Así es que, jóvenes, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal, darle dedito arriba, picar en campanita, dejar sus comentarios y hasta el próximo video.